pues el ejército, las Fuerzas Armadas, la Armada han estado en los últimos días en medio de la discusión pública. Primero, pues por la iniciativa primero por dos iniciativas, una ya aprobada con la que se transfirió administrativamente y operativamente a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, y la segunda, que todavía está a discusión, mediante la cual se pretende prolongar el periodo de participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Y ahora, con motivo de la investigación en torno del caso Ayotzinapa, en la que, de acuerdo con esta investigación llevada a cabo por la Comisión de la Verdad a cargo del subsecretario Alejandro Encinas, habría habido una participación importante de elementos del ejército, del 27, en particular del 27 Batallón de Infantería de Iguala, en la desaparición de los normalistas. ¿Qué repercusión está teniendo esto en el seno de las Fuerzas Armadas? Lo vamos a hablar con nuestro buen amigo Javier Oliva, experto en temas de seguridad, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Javier, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Gracias a ti, Pascal. Es una muy buena oportunidad para aclarar varios puntos de este tipo de noticias. Y muchas gracias, Pascal. Bueno, hice un resumen muy rápido al principio antes de darte la palabra, pero bueno, si hay cualquier cosa que agregar, por favor, siéntete en libertad de hacerlo. Y me gustaría conocer, pues, más que tu opinión, querido Javier, que siempre es importante, la información que tú tienes sobre lo que está sucediendo tras murallas, digamos, tanto en el ejército como en la Armada, con motivo de esta discusión. Bueno, lo primero que hay que señalar, Pascal, es que las acusaciones que se han enderezado contra elementos del ejército mexicano vienen de un cabecilla delictivo. Es decir, no, me parece que es un exceso lo que está haciendo llamado Cabo Gil, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Me parece que es un exceso. Es el cuarto informe sobre lo que ocurrió en Iguala, y darle credibilidad al 100% a lo que dice un asesino confeso sobre el prestigio de la carrera de los militares, en este caso de un general y de varios subordinados, me parece un exceso. Todavía no está nada aprobado de lo que se ha dicho. De hecho, en primer lugar, que es muy importante señalar. Y segundo, sí me parece que en esta discusión parlamentaria, como tú bien señalas al inicio de esta entrevista, pues hay que analizar los riesgos y los peligros que implica para la institución seguir en esta intensa actividad de apoyo a las labores de seguridad pública, porque pues esto significa que las autoridades locales han dejado de hacer su trabajo en lo que se refiere a las condiciones de seguridad de sus poblaciones. Déjame detenerte ahí, porque es muy interesante lo que estás diciendo, porque sabemos que las Fuerzas Armadas cumplen órdenes y sabemos que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente de la República, el Ejecutivo, pero muy pocas veces nos detenemos a preguntar realmente si las Fuerzas Armadas están conformes con esa labor que vienen realizando ya desde hace muchos años. Yo sé que ha habido instancias en la que los altos mandos militares han dicho, pues nosotros seguimos órdenes, pero no es que queramos estar metidos en esto, ¿no? Bueno, sí. Ahora, desde luego, Pascal, que esto viene ocurriendo, y disculpa mi desformación magisterial, desde 1946, cuando Miguel Alemán Valdés, en ese momento presidente de la República, crea la Dirección Federal de Seguridad con 10 capitanes del ejército mexicano. Lamentablemente esta sería una corporación policíaca del régimen, y entre sus fundadores estaba el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces no es la primera vez que el presidente en funciones, independientemente de sus filiaciones políticas e ideológicas, recurren a las Fuerzas Armadas para apoyo en labores de seguridad pública. Y esto es importante señalarlo porque pareciera que estamos viviendo una situación
situación de excepcionalidad. Claro, cada presidente, como el presidente López Obrador, les encarga cierto tipo de responsabilidades de acuerdo a sus prioridades, porque yo sostengo, y eso es un poco fuerte lo que voy a señalar, a cada actividad que el presidente de la República le encarga a las Fuerzas Armadas, quiere decir, o supongo, que esa área de la administración pública civil no está capacitada para hacerlo. No estoy hablando de corrupción, pero al menos estoy hablando de ineficiencia. Eso no hay. Ineficiencia, digamos, de las policías civiles. Policías civiles y autoridades, por ejemplo, en el caso de la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿cuánto hubiera demorado la construcción de ese aeropuerto si se hubiera encargado a áreas de concursos civiles, a la propia Secretaría de Comunicaciones, que justamente renunció ahí el primer secretario de Comunicaciones y Transportes al presidente, ¿no? Entonces, sí me parece que son aspectos que tenemos que atender y analizar respecto de la prioridad que tiene el presidente de la República en términos de su programa de gobierno. Ahora, volviendo a mi pregunta inicial, dentro, en el seno de las Fuerzas Armadas, de la que realmente no siempre tenemos, por su naturaleza, no siempre tenemos toda la información, y por eso recurrimos a especialistas como tú que tienen buenas fuentes y que entienden el tema y lo estudian. Dentro de las Fuerzas Armadas hay molestia, digamos, ante el protagonismo, pues a lo mejor hasta involuntario, que están teniendo o que han tenido en las últimas semanas. Yo podría señalar, digo, sin tener ni información directa, y si lo quiero aclarar incluso en público y en tu muy gustado noticiero. No tengo información interna, pero desde mi punto de vista el pulso que yo tengo es que están cumpliendo órdenes. No es que si están contentos o no, sino que tienen que cumplir con las instrucciones del comandante supremo. Sí, pero ahora, todos en algún momento de la vida tenemos que cumplir órdenes de nuestros superiores, pero no todo el tiempo una persona que cumple órdenes pues está de acuerdo con ellas. Las cumple porque es su deber, pero no necesariamente porque esté de acuerdo con lo que le están ordenando. Sí, te escucho. Sí, esa es la pregunta. Fíjate que hace tiempo el general Mark Milley, que actualmente es el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos, de las 6 Fuerzas Armadas, señalaba que él estaba muy preocupado porque en el Ejército de Tierra todos los elementos que se habían dado de alta en el Ejército habían sido después del 2001, de septiembre del 2001, y por lo tanto solamente sabían combatir terrorismo. Y eso a él le preocupaba como mando, de que sus habilidades y capacidades estrictamente militares se hubieran deformado. Y me parece que lo que está sucediendo en México, que ya tienen pues yo te podría decir más de 50 años, en donde el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Armada de México están permanentemente presentes en actividades en contra del tráfico de drogas. Y entonces, ¿esto qué tanto tiene que ver con sus responsabilidades estrictamente militares? Más que una percepción de inconformidad o conformidad, tiene que ver con la misión de las Fuerzas Armadas, es decir, la profesión de las armas. Y este punto sí me parece muy importante, que puede en algún momento significar una deformación en la filosofía de la carrera del Pascal. Pues muy interesante, muy interesante. Creo que nos lo has dicho todo y con mucha precisión. Javier, te agradezco como siempre que nos acompañes en el programa. Te mando un abrazo. Otro partido, gracias y buen día. Gracias, ahí está Javier Oliva.